Hola, vamos a ver la lección número 8 el día de hoy de nuestro material Nueva Vida en Cristo y que se titula En Comunión Diaria. Estamos con Jimena y esta vez nos acompaña Sinoé para ver la lección del día de hoy. Entonces vamos a orar como hemos aprendido en las lecciones, así que Sinoé nos va a ayudar hoy con la oración. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido estar un día más aquí contigo, Señor, estudiando tu palabra. Gracias por este material. Dale la sabiduría al hermano Salomón y que nos des la sabiduría para entender lo que estás diciendo, Señor. Cuídanos y protégenos el resto de la tarde. Esto te lo pide en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar. El título de la lección de hoy es En Comunión Diaria. Vamos a ver qué significa comunión. ¿Qué entendemos por comunión, Sinoé? Una relación mutua con alguien. Una relación, ¿qué más? Un lazo de amistad. Bueno, un lazo, sí, algo que nos une, ¿no? Bueno, vamos a ver que, según el diccionario, la comunión es una participación de dos o más personas en que tienen algo en común, ¿sí? Y comparten una serie de ideas, de valores, ¿sí? Esa es una comunión. También se relaciona con un intercambio interpersonal, un intercambio más personal con alguien o con otras personas, ¿sí? Y que nos habla de una comunicación abierta, ¿sí? Por lo tanto, una comunión con alguien quiere decir que tenemos una comunicación estrecha, de confianza, de familiaridad con alguien. Entonces, hablar de nuestra comunión con Dios, entonces, ¿qué querría decir? De nuestra relación con Él, ¿verdad? Dios quiere que tengamos una relación íntima, una relación muy estrecha con Él. Iniciamos siempre nuestras lecciones con un recuadro donde nos vienen unos enunciados que tenemos que calificar como falsos o verdaderos. Lee el primero, Sinoé. Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días. ¿Tú qué crees? Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el leer y orar todos los días estrecha más tu comunión con Dios. ¿Tú qué crees, Simena? Porque cada que oramos, nuestro espíritu se alimenta más de cada palabra y podemos ser mejores personas al futuro. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la Biblia? ¿Qué dice sobre sí misma? ¿Qué es? ¿Con qué lo compara? Lo compara con una espada de doble filo que nadie se puede librar de ella. Bueno, que nos defiende, ¿verdad? Y también ¿con qué otra cosa la compara? Con un escudo. Un escudo, ¿con qué más? Con la leche materna. Es con un alimento, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita alimentarse todos los días, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y nuestro espíritu, ¿no? También se debe. Claro, entonces por eso dice todos los días. Luego dice, el siguiente. Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día. ¿Tú qué piensas? Que es falso. Ajá, muy bien. Todo es falso porque no importa los capítulos que leas, sino que leas todos los días. Bueno, vamos a ver también por qué más. ¿Por qué más crees que no deberíamos leer así como muchos cuando empezamos? Porque también dice su palabra que debemos escudriñar sus escrituras. Las escrituras, ¿no? Versículo por versículo. Su palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre eso exactamente. ¿Y qué dice el último enunciado, si no? Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. Sí. ¿Y lo va a lograr cómo? Nosotros también debemos de ayudarlo a orar y leer la Biblia para conseguirlo día tras día. Tras día, ¿verdad? Vamos a ver qué es un tiempo devocional. Lee la definición, Simón. Es una cita diaria con Dios. Es una cita, Dios, ¿verdad? Sí. Cuando nos citamos con alguien, es un compromiso. ¿Sí? Si digo, te veo en tal lugar a tal hora. Es un compromiso, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si la otra persona llega y yo no llego? No. Dios siempre está ahí. ¿Sí? Entonces, Él no nos va a fallar.
Los que fallamos a la cita, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, Dios siempre está ahí esperándonos. Pero los que no llegamos a la cita, somos nosotros, ¿no? Entonces, acordémonos que tenemos una cita diaria con Dios. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué más dice? Debe ser diaria porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con Él. La madurez no viene al instante, exactamente, sino que se cultiva día tras día. Claro, una vez que aceptamos a Dios en nuestro corazón, no en ese momento de manera mágica, ya somos santos y nos consagramos, ¿verdad? Bueno, somos santos, pero ya somos apartados para Dios, pero no somos en ese momento cristianos o creyentes maduros, completamente maduros, ¿verdad? Es un proceso que se va a ir llevando tiempo. Todavía traemos nuestras costumbres, nuestros modos, ¿verdad? Todavía mentimos, todavía nos da flojera, todavía nos portamos mal. Entonces no es mágico, ¿verdad? Que de un día a otro yo sea un cristiano consagrado, ¿verdad? Entonces, somos personas nuevas. Sí, somos una persona nueva, pero para llegar a ser una persona con una madurez espiritual se requiere de tiempo y de una comunión, de que tengamos una comunión constante, estrecha con Dios. Dice el Salmo 5.3, que dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5.3. Como si fuera una ¿qué? Una cita, ¿verdad? Esperaré, dice, ¿verdad? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Unos lo llaman la hora quieta, ¿verdad? Porque es un momento de quietud, de tranquilidad, de lo que no nos debemos concentrar más en la palabra de que nos debemos concentrar en la palabra de Dios sin dejar a un lado nuestros problemas, todo lo que tenemos que nos está preocupando, porque es una cita con Dios. Dios dice, porque es un tiempo de esperar delante de Dios para que nos hable a través de su palabra y después responder en oración. Ya vimos que Dios nos habla, ¿verdad? Sí. Pero ya no es como en la antigüedad, ahora nos habla a través de su palabra. Muy bien, vamos a ver la importancia de esta cita. ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional? Vamos a ver a Josué 1:8. ¿Quién ya lo tiene? Yo. ¿Tú lo tienes? A ver, vamos a leerlo, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional según lo que leímos en este versículo? Porque es importante leer la palabra de Dios. Todo te saldrá bien. ¿Verdad? Nos da una promesa para que todo te salga bien. Es una promesa que si lees su palabra todos los días, puedes ser mejor persona. Claro, porque es una guía, la palabra de Dios que dijimos que era en otras lecciones. Una lámpara, luces a mis pies tu palabra, dice, ¿verdad? Para que no nos perdamos, para que no tropecemos. Salmo 63:1 también nos da otro motivo para estar con nuestro tiempo con Dios. ¿Cuál es ese? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Donde no hay aguas, ¿verdad? Entonces, cuando enfrentamos problemas, y en tierra seca y árida donde no hay aguas, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios para que nos guíe, nos sirva de consuelo y de ayuda. ¿Sí? ¿Qué otra razón nos dice? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también nos dice que la palabra de Dios es ¿qué? Pan. Nuestro alimento diario. Nuestro sustento, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de salga la boca de Dios. Y debemos de alimentar nuestro espíritu Día tras día. tras día. ¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una buena idea si nos queda tiempo? Es una necesidad. Sí, es una necesidad Porque es como que porque es como alimento. es un Para el alimento, ¿verdad? espíritu. Para nuestro Porque espíritu. si no comiéramos nosotros nos moriríamos. Sí, si nuestros cuerpos no los alimentamos, nos moriríamos, ¿verdad? Muy bien. Dice unas sugerencias de cómo y dónde tener nuestro devocional. ¿Sí? Aquí nos dice que el mejor momento tal vez sea en la mañana, podría ser, porque pues es el momento en el que nos levantamos, tenemos que dar gracias a Dios por un nuevo día, y tal vez en ese momento es un momento muy idóneo, está todo callado, está todo tranquilo, ¿sí? Estamos descansados, podemos leer la palabra de Dios, dedicarle unos momentos, un tiempo para poderlo estudiar. Y como nos dice Salmo 5.3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Qué dice? De mañana ¿verdad? me Oirás presentaré. mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? Nos sugiere, es ahí donde decimos que nos sugiere que podría ser en la mañana. Marcos 1.35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien, esa era la costumbre de Jesús. ¿Sí? Dice que muy de mañana él se levantaba, iba a un lugar apartado para orar. ¿Sí? Jesús era una persona que oraba mucho, todo el tiempo. Entonces sus discípulos lo veían, ¿sí? Y eso de una manera les enseñaba que ellos debían imitarlo, debían hacer lo mismo, orar todo el tiempo para tener esa comunión con Dios. Dice, deberíamos levantarnos temprano, sería una costumbre, ¿verdad? De levantarnos temprano y apartar ese tiempo, en ese momento que todo está callado, que está tranquilo, para orar y para leer la palabra de Dios. Debe buscar un lugar tranquilo, dice, donde usted pueda pasar ese tiempo sin interrupciones, ¿sí? A veces hay que levantarnos un poco más temprano de lo habitual, pero la verdad vale la pena, ¿verdad? Bueno, dice lo que debe incluirnos en su tiempo devocional. Vamos a preparar nuestro corazón para comunicarnos con Dios. Dice, vamos a ver primero la actitud, o sea, cómo debemos presentarnos ante Dios. La palabra de Dios nos dice de muchas maneras cómo debemos acercarnos al Señor. Dice Salmos 139, 23 y 24, es un pasaje muy hermoso que nos habla sobre cómo debemos presentarnos ante Él. A ver, léelo, Sina. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? Con humildad. Con Humildad. humildad, ¿verdad? Muy bien. Con mansedumbre, ¿no? Exactamente. Salmo 119, 18, Gemma. Sí, dice, abre mis ojos y mírame, y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Nos debemos de presentar Con los ojos abiertos. ¿Verdad? A encontrarlas, enseñar, dice, y miraré tus maravillas, ¿verdad? Entonces el Salmo 5.3, ¿qué dice? Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, que nos tenemos que presentar con atención, ¿no? Debemos estar atentos, ¿verdad? Dice, esperaré. Tener esperanza. Esperar, ¿sí? O sea, es como cuando vas a las clases, ¿estás durmiendo? ¿Estás distraída? No. ¿Cómo vas a la escuela? Atenta. Atenta, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que puedas aprender. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos? Confianza. Confianza, ¿sí? Dice, acérquense confiadamente, ¿verdad? Podemos acercarnos con Dios como si nos acercáramos con un padre, con un hermano, con un amigo, ¿sí? Dice, acérquense confiadamente al trono de gracia, ¿no?
Estudio de la palabra de Dios. Juan 5:39. Se escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar, Juan? Buscar afanosamente. Estudiar, ¿qué dice ahí? Estudiar A fondo a fondo, ¿verdad? Eso quiere decir escudriñen las escrituras. Es lo que nos ordena Cristo a sus discípulos. Estudien las escrituras a fondo, de manera con muy concienzudamente. Entonces, ¿por qué? Porque ellas dan, dice, testimonio de mí. Esto implica no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios nos quiere comunicar. Esa es la manera en la que vamos a encontrar lo que Dios quiere explicarnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Leyendo así nada más de rapidito? No, ¿Cómo? escudriñando. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una lectura qué? Consciente. Más profunda, una lectura más, de algún modo que no es superficial, una lectura más profunda de lo que estamos estudiando. Para comenzar, vamos a estudiar algún pasaje corto, no más de un capítulo. Tal vez es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos, ¿verdad? Porque si leemos mucho, a veces vamos a entender poco. Más vale leer que lo poco que leamos lo entendamos mucho, lo entendamos bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, cómo estudiar la Biblia. Vamos a ver un pasaje que tenemos aquí, que es Josué 1:8. ¿Lo quieres leer, Joel? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Entonces, aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar para analizar un pasaje así. Dice, ¿qué me impresionó más del pasaje? ¿Qué es lo que más te impresionó del pasaje, Joel? ¿Qué es lo más que nos impresiona al leer ese versículo? ¿Qué dice? Que Lo primerito, ¿qué dice? nunca se Nunca, apartará. ¿verdad? Que es una palabra muy, ¿qué? Claro. Muy clara, muy enfática, es una orden, ¿verdad? Te digo, nunca, Joel, hagas esto. Nunca, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que no lo voy a hacer En ninguna en ninguna circunstancia. circunstancia, ¿verdad? Es un pasaje que nos dice de una manera muy enfática algo. ¿Qué nos dice Jimena? Nunca nos va a dejar. Que nunca nos separemos, no, él no nos va a dejar, pero dice Nunca nos apartemos de su de su ley, palabra. de su ley, dice ahí, lee lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese es lo primero. ¿Cuál es la idea principal, Joel? Invitarnos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál sí? Aparte, ¿alguna otra idea principal? Nos dice que dependamos completamente de su palabra, por eso dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Entonces, la idea principal es que aprendamos a depender de Dios. Luego, ¿cuáles son las palabras clave? Ya vimos nunca, ¿verdad? Es una de ellas. Luego, Ley. el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? ¿A qué se refiere el libro de la ley? ¿Palabra? ¿A su palabra? Pues sí, a su palabra. ¿Cuál es otra palabra clave, Joel? Meditarás. ¿Qué quiere decir eso? Pensar en algo Profundamente, ¿no? Sí, entonces meditarás en mi palabra de manera profunda. Entonces pensarás en ella, ¿no? Para que guardes y hagas. O sea que nos está invitando tanto a conocerla, a hacerla nuestra, a aprenderla y aparte a hacer. exactamente, si no nada más que la tengamos guardada, ¿no? O aprendida. ¿Qué te dice aparte?
nos invita a la acción, ¿sí? Tenemos que acordarnos que la palabra de Dios no nada más la tenemos que guardar, ni que memorizárnosla, sino tenemos que aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar. ¿Qué es prosperar? Crecer. ¿Qué será prosperar? No, esa es otra cosa. Prosperar es hacer favorable algo. ¿Sí? Llevar al éxito algo. Eso es prosperar, ¿sí? Porque entonces harás prosperar tu camino, o sea, nuestra vida será de éxito. Lo que hagamos, lo haremos bien, ¿sí? Y tendrás éxito. Entonces dice las palabras clave, ¿qué significa en mi vida? ¿Qué desea Dios que yo haga hoy? ¿Qué desea Dios a través de este versículo que hagamos? Que ponga en acción lo que aprendo de la Biblia. De lo que aprendes de su palabra, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podríamos pensar, Jimena? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos a través de este versículo? ¿Qué nos dice que hagas? Que leamos todo el día su palabra. Pues leamos constantemente, tal vez no todo el día, porque tenemos también otras cosas que hacer, pero constantemente, y aparte de leerla, ¿qué nos invita a hacer? Que le guardemos. La meditemos, la guardemos y la hagamos, ¿no? Muy bien. También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a sacar más provecho del pasaje. ¿Hay un mandato que obedecer, Joel? Sí. ¿Cuál es? El primerito. Nunca es un mandato, ¿no? Apartarnos De la ley. su ley. Este es uno de los que vienen ahí. Un ejemplo a seguir, ¿cuál es? Meditar. ¿Verdad? Meditar su palabra, es algo que debemos hacer, ¿no? Sí, constantemente. Luego, ¿cuál es el otro? ¿Hay un pecado que evitar? Sí. ¿Cuál? En el que faltemos esa cita con Dios. Y que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Entonces dice que no debemos de apartarnos de su camino, de su ley. Y hay una promesa, ¿verdad? ¿Cuál es esa promesa que nos hace? Que todo nos saldrá bien si leemos y meditemos su palabra. Que todo nos quede. Nos va a prosperar. Nos va a prosperar si Lo aplicamos. si aplicamos ¿qué? La palabra de Dios A nuestra a nuestra vida. vida. Esa es la manera en la que cuando leamos un versículo, cuando leamos algo, es la palabra de Dios, un versículo que nos llame la atención, lo analicemos de esta manera. ¿Sí? Esta es la manera en la que debemos de analizar, ¿sí?, lo que leemos, para que vayamos entendiendo qué quiere Dios de nosotros cada vez que nos acercamos a su palabra. Dice abajo una sugerencia que dice: compre un cuaderno hoy. Para usarlo en su tiempo devocional, use el método del cuadro de arriba al estudiar su Biblia, anotando sus pensamientos en su cuaderno. ¿Verdad? Entonces, tenemos que anotar. Una vez, aunque a veces ya no llegamos a leerlo, el hecho de que lo estudiamos, lo leímos y anotamos, hacemos notas, hace que todo lo que estamos estudiando, ¿qué? Se retenga. Sí, esa es la palabra. ¿Sí qué? Se retenga más, ¿dónde? En nuestro Cabeza. en nuestro cerebro. Sí, perfecto. Entonces, tenemos que, aparte de estudiarla, lo más didáctico es que también lo hagamos nuestras notas. Muy bien. Entonces, dice, debemos de tomar nuestro tiempo, ¿no? No debemos hacerlo apresuradamente. Debemos darle prioridad a esa cita. Tratemos de no faltar, dice, a esa cita, ¿no? Sí. Entonces, tratemos de ser constantes. El secreto del éxito, ¿cuál es? ¿La qué? Constancia. La constancia, ¿verdad? Es importante ser constantes. Luego, debemos marcar nuestra Biblia, subrayar los versículos claves para encontrarlos después, que marquemos lo que nos haya parecido interesante, lo vayamos analizando, ¿sí? Tratar de poner los versículos claves con sus propias palabras, tratar de que una vez que un versículo me gustó, me interesó,
ponerlo de alguna manera que yo lo entienda. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces dice, si le cuesta concentrarse, lea u ore en voz alta o de pie. ¿Sí? No tenga su devocional acostado porque se podría dormir. ¿Verdad? Pida al poder de Dios para poder concentrarse. No es fácil cuando empezamos a estudiar. Sí, a lo mejor para ustedes chicos que son estudiantes, de algún modo pues ya están acostumbrados a que empezamos a estudiar y se pone uno así. Pero un adulto, a lo mejor una persona que no está acostumbrada tanto a estudiar o ya no está acostumbrada a estudiar, les cuesta trabajo concentrarse. Entonces dice, oremos a Dios para pedir que tengamos esa capacidad. Él nos la dará, ¿verdad? ¿Sí? Tenga un cuaderno para anotar los resultados de su estudio bíblico, sus peticiones de oración, etc. Entonces debemos tener siempre donde anotar, donde llevar nuestros versículos, lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque nos va a servir, más adelante nos va a ir sirviendo para que conforme vayamos entendiendo la palabra de Dios, podamos ir repasando. Perfecto. Debemos de orar, dice, ¿sí? Vamos a orar, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que encontremos a través de su palabra lo que Él nos quiere decir. Entonces nos dice que también debemos cantar al Señor. Cuando nos cuesta trabajo concentrarnos, nos dice, la música nos puede ayudar, pero no cualquier música, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recomienda oír? Un ambiente de adoración en su tiempo devocional. Cante o escuche coros e himnos regularmente, no solo en su devocional, sino durante todo el día, porque eso nos mantiene conectados con Dios. Dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, es una manera especial y muy alegre de estar conectado con Dios. Y de esa manera hacemos el ambiente propicio para estudiar su palabra. Es una sugerencia muy, muy interesante. Y poner en práctica lo que hemos aprendido, dice Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy bien. Santiago 1:22, entonces Joel nos advierte de ser ¿qué? Nos advierte de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Qué más? ¿Leer la Biblia? Leer la Biblia sin aplicarla a su vida es como ver su cara en un espejo y salir sin limpiarse las manchas que el espejo le muestra. No tendrá sentido leer la Biblia si no está dispuesto a someterse a lo que dice. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Sí, ¿verdad? No tiene sentido podernos estudiar la palabra de Dios, leerla, memorizarla, sino que La aplicamos. si no la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Pues esa es la única manera en la que la Biblia nos va a cambiar. ¿Sí? Si no aplicamos lo que aprendemos y lo que leemos a nuestro diario vivir, es en vano leemos, ¿verdad? En vano estamos perdiendo el tiempo. Entonces, todo lo que aprendamos, todo lo que vamos estudiando en la Biblia, lo debemos hacer de nosotros, lo debemos entender, asimilar, memorizar y sobre todo, aplicar. ¿Sí? Ese es el paso más importante, aplicarlo, ¿verdad? Meditar y memorizar, dice. Léete lo último que dice, meditar y memorizar. Dice, copia un versículo del pasaje leído en una tarjeta, papel o libreta para poder meditar en él durante el día. Procure memorizarlo. De esta manera Dios le ayudará a resistir al pecado. Así es, no siempre tenemos la Biblia en la mano, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos memorizamos, por ejemplo, unos versículos? ¿Qué va a pasar? Siempre lo vamos Ahí los vamos a tener cuando los necesitemos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Dice entonces, como repaso, un plan sencillo para nuestro tiempo devocional. El número 1, ¿qué fue entonces, Joel? preparar su corazón. Autoexamínese, confiese su pecado, pide entendimiento. Esa es la oración que hacemos, ¿verdad? Número 2, ¿qué dice? Estudie la Biblia anotando. ¿Qué le impresiona más? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves y su significado? ¿Qué significa el pasaje para su vida? Muy bien, debemos orar al Señor, ¿verdad? Refiriéndonos al pasaje estudiado, comentándolo con Dios, confesando nuestro pecado, alabando y adorando a Dios, pidiéndole, ¿sí? A través de la oración hay que pedir lo que nosotros necesitamos, dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y luego dice, aplique lo número que 4, canta el Señor.
cante un coro o himno. La música levantará su espíritu y le ayudará a alabar a Dios. Número 5. Aplica lo que ha aprendido. ¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica en su vida? Bien, y dice memorice y medite. Del pasaje leído, escoja un versículo en el cual pueda meditar y memorícelo. Apúntelo en una libreta, en una tarjeta o papelito para llevarlo consigo durante el día, para aprendérnoslo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a memorizar Josué 1:8. El pasaje que analizamos, lo vamos a apuntar, lo vamos a tener presente todo el tiempo hasta que nos lo aprendamos y lo apliquemos, ¿verdad? Sobre todo a nuestra vida, que ese es el objetivo de estudiar la palabra de Dios, y que a través de su estudio, de la comprensión de su palabra, nos vaya cambiando, nos vaya transformando. Hemos llegado al final de nuestra lección. Joel, nos le voy a hacer una oración para despedir la lección del día de hoy, por favor. Amado Dios, Señor, que estás en los cielos, te quiero pedir gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor, porque nos has tenido conmigo hasta este momento, porque nos has podido dar un tiempo para hablar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.